Nosotros, como una comunidad educativa de ADNILS, estamos para poder darle lo mejor y sobre todo asignando un especialista de talla ya con toda la experiencia para que ustedes les pueden sacar el máximo provecho, ¿no? Quien les habla, Joven Valdés Pérez, presidente del Consejo Directivo de ADNILS. Entonces, vamos a dar inicio al día de hoy, 31 de mayo, este programa de estudio que va a tener una secuencia de 40 sesiones durante todo este periodo en adelante. Yo creo que va a ser una linda experiencia, sobre todo deseando y sobre todo solicitando la participación activa de cada uno de ustedes para que se pueda generar esa sinergia de aprendizaje. Qué mejor la maestra Fermina Campos Alcalá que hemos designado para que pueda acompañarles con esa experiencia, poder llevarles y conducir a que ustedes puedan dominar esta lengua originaria y volverse un docente bilingüe. Creo que eso les va a mejorar la competitividad a cada uno de ustedes, que hoy en día están solicitando, sobre todo en diversas instituciones educativas, y sobre todo también cuando se desarrolla estudios de maestrías y de posgrados, les exige a ustedes, ¿no? No solo en educación, están solicitando a nivel de otras especialidades también. Qué mejor que ustedes pues han decidido aprender esta lengua originaria, se van a nutrir, se van a empoderar y desde allá nosotros les decimos siéntanse en confianza porque son ya parte de esta familia educativa y nosotros brindamos los mejores esfuerzos para que lleguen ustedes al objetivo de poder dominar y sobre todo escribir y hablar esta lengua originaria que es el quechua, en este caso quechua central, Huanca, ¿no? Querida maestra Fermina, ¿cómo está? Buenos días. A ver si podemos encender la cámara para poder interactuar con nuestros participantes y dando pues por aperturado este grupo de estudios que usted lo va a acompañar en adelante. Muy buenos días, maestra Fermina. Buenos días, licenciado Jovens. Buenos días con todos los participantes. Muy contentos nuevamente de encontrarme en la sala con los estudiantes. Muy bien dicho usted, maestro Jovens. Hay que fortalecer nuestras capacidades como docentes, ya que fortalecer nuestros aprendizajes en lengua originaria, ¿no? Porque por ende, la educación, ¿no? Hay que empezar primero de nosotros, ¿no? Y yo sé que en todas las instituciones, a nivel de todos, el primero, el requisito es dominar la lengua originaria, ¿no? Entonces, como docentes, nosotros tenemos que conocer en ese aspecto, en ese ámbito. Pero, colegas, vamos a fortalecer con quienes vamos a trabajar, vamos a interactuar, va a ser participación activa y de esa forma vamos a aprender, vamos a enriquecer nuestros aprendizajes en lengua originaria, ¿no? Entonces, queremos puntualidad, queremos la interacción activa, pregunten con confianza, estamos para interactuar, para poder apoyar en ese aspecto, ¿no? Muchas gracias. Entonces, yo lo dejo para que lo pueda acompañar. Estimados participantes, saquen el mejor provecho a este programa de estudio, la inversión, sobre todo al tiempo que van a dedicarse, ¿no? Mejoran ustedes de manera directa, mejora la educación. Yo me voy a retirar de la sala, les dejo en compañía de la maestra. Buenos días, colegas. Vamos a empezar con la clase. Bienvenido, maestra Carmen Cruz. Bienvenido, maestra María del Carmen. Maestro Raúl de la Cruz, Chihuahua. Bienvenido a la sala. Edith Rosales Marín. Les recibimos esta clase virtual con los brazos abiertos. Sé que no se van a arrepentir. Vamos a fortalecer nuestra segunda lengua en lengua originaria. Vamos a interactuar, pero eso sí, pedimos la puntualidad, vamos a pedir, ¿no?, la interacción, porque quechua es interactuar, ¿no? Interactuar, pregunten sus dudas, porque de eso se trata, ¿no? Preguntar las dudas, salir de las dudas y no ir con las dudas. Las dudas deben ser aclaradas en esta sala, ¿no? Entonces, vamos a empezar con nuestras clases. Pero antes de ello, necesito saber, a ver, maestra María del Carmen, queremos escuchar, queremos que se presenta la maestra María del Carmen. ¿En qué lengua ya habla, no habla? ¿Está en inicio?
¿Cómo se encuentra en el dominio de lengua originaria la maestra María del Carmen? Le escuchamos, maestra María del Carmen. Maestra María. A ver, mientras que se alista la maestra María del Carmen, le vamos a escuchar a la maestra Carmen Cruz. Carmen Cruz, a ver, preséntase maestra, dónde labora, dónde se encuentra usted y en qué dominio de lengua originaria se encuentra usted, maestra Carmen. Buenos días, maestra. Mi nombre, como ya lo mencionó, Carmen Pilar Cruz Chávez. Laboro en la institución educativa 30287 de Concepción. Y mi interés por entrar al curso es poder aprender, ya que se me ha hecho a mí bastante complicado poder aprender el quechua. No es fácil para mí y espero lograr, ¿no? Esta vez en el curso no será al 100%, al 50%, pero lo mucho que pueda aprender, yo sé que me va a ayudar para poder yo conseguir muchas cosas. Es lo que es ¿qué le digo? Es lo que yo deseo de este curso. Y muchas gracias también, como siempre, a ACNILS, apoyando a los que necesitamos, apoyando a los que nos falta aprender muchas cosas. Y mis saludos para todos los miembros de la corporación ACNILS. Gracias. Muchas gracias, maestra Carmen Cruz. Es cierto, ¿no? Vamos a fortalecer, ¿no?, sus aprendizajes de ustedes en el dominio de lengua originaria. Maestra Carmen Cruz, estás en inicio. ¿Ya sabes hablar algunas palabras o todavía aún no? Algunas palabras como el saludar, ¿no? Al Inyachu, Limatapsutiki, cosas así muy sencillas, puedo hablar y también entiendo, creo que más entiendo que hablar, ¿ya? Y eso es lo que se me complica. Ahorita, por ejemplo, quisiera saber por lo menos un poco más, utilizar verbos, oraciones, y es ahí donde es mi debilidad, ¿no? Y al momento que es la escritura, ni hablar, o sea, si no lo hablo bien, menos va a ser escribir. Y es lo que yo quisiera aprender, maestra. Ya. Muchas gracias, maestra Carmen. Sino que yo la pregunto a cada uno de ustedes, les voy a preguntar con la finalidad, a ver, para empezar, pues de cero, ¿no? Entonces, de poco a poco, para ir avanzando. Muy bien. Ahora el maestro Raúl de la Cruz Chihuahua. Maestro Raúl, preséntase por favor y en qué usted domina lengua al menos, está en inicio. A ver, le escuchamos, maestro Raúl. Gracias, buenos días, estimados colegas, y buenos días, señores docentes que están en la sala. Mi nombre es Raúl de la Cruz Chihuahua, laboro en la UGEL de Chupaca. Soy natural de Huancayo. Claro, mis raíces, he llevado segunda lengua, el quechua chanca, pero ahora ya estoy con el quechua huanca. Estoy al menos domino, estoy en el nivel intermedio, y hay algunas cosas que todavía incluso me falta perfeccionarme, y mi meta es pues quizás compartir y aprender muchas experiencias de cada uno de ustedes que lo imparten, ¿no? Muchas gracias, maestro Raúl. Muy bien. Entonces, maestro Raúl ya está en nivel intermedio, ¿no? Muchas gracias. Maestra Elsa Teipe, por favor. Te escuchamos, maestra Elsa. Maestra, buenos días, colegas, buenos días. La verdad, este curso es una oportunidad para nosotros, no solamente para revalorar la cultura huanca, ¿no?, sino también nos permite aprender para así nosotros aplicar en la práctica pedagógica en nuestros estudiantes, ya que actualmente
los docentes que trabajamos en zonas rurales, prácticamente a veces estamos obligados a tener una constancia de estudios, de dar las evaluaciones, ¿no? Y aparte de eso, es muy hermoso, pues, el idioma, el quechua huanca. En mi caso, podría decir que estoy en inicio, ¿no? Tengo mucho por aprender y espero compartir esas experiencias, ese aprendizaje, también para intercambiar con otros docentes. Muchas gracias. Gracias, maestra Elcita. Maestra Elcita, ¿dónde labora usted? Bueno, yo trabajo en un anexo llamado Lucma, que pertenece al distrito de Pariahuanca. En Lucma hablan quechua huanca bien fluido, ¿no? No, maestra, ya ahora ya casi ya no hablan ya, excepto las abuelitas, los abuelitos, algunas personas mayores. Los niños ya no saben ya hablar quechua, excepto algunas palabras. Muy bien. Sé que estamos perdiendo, ¿no? Y lo que estamos perdiendo nosotros tenemos que hacerlo revivir, ¿no? Sí, maestra, tenemos que Exacto, rescatar pues esta... exacto. Ajá. Muy bien, maestra Elsa, muchas gracias. Ahora se presenta entonces la maestra Chacón Robles. Maestra. Buenos días, maestra, buenos días con todos. Bueno, yo laboro en Logelia Olila Oroya. Tengo ciertos conocimientos del quechua huanca. Se podría decir que estoy en el proceso, ¿no?, de aprender. Me gustaría estar en el intermedio, pero se me hace un poco difícil, sobre todo la pronunciación. Entiendo un 50%, pero el tema de la conjugación de los verbos es mi debilidad. Y el momento de pronunciar es como que si me trabara, ¿no? Entonces, pero logro comprender como lo manifiesto algunas palabras, oraciones. Gracias. Gracias, maestra Chacón Robles. Muy bien. Maestra Belinda. Maestra Belinda, le escuchamos. Buenos días, colegas. Mi nombre es Belinda Flor Ramírez Robles. Laboro en la UGEL Concepción. Yo no conozco mucho lo que es el quechua huanca. Me gustaría conocer, creo que es una oportunidad para nosotros y es por ello que estoy en el grupo. Gracias. Muchas gracias, maestra Belinda. Sé que estamos todos en ese camino porque queremos aprender, pero sí lo vamos a lograr, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito. Sí vamos a lograr, ¿no? Maestra Edith Rosales Marín. Buenos días, maestros. Sí, yo trabajo aquí en la UGEL, Concepción, cerca a un anexo de Andamarca. Y bueno, en lo que es quechua, no sé todavía, entiendo una que otra palabra, ¿no? Por estar compartiendo tal vez con algunos pobladores, estudiantes que tienen ese conocimiento, ¿no? Y bueno, para lo que es la plaza, sí, ¿no? Nos piden el conocimiento en eso. Entonces me gustaría aprender y bueno, no poder por lo menos entender más palabras. Eso es todo. Muy bien, maestra Edith. Pero en Andamarca también hablan, ¿no? Sí, por eso Sí, hablan, ¿no? necesito, ¿no? Poder entender y para poder conversar también. Exacto, muy bien. Maestro Adimir, le escuchamos, maestro Adimir. Colegas, muy buenos días. Mi nombre es Admir Comicia Tornero. Ahorita vengo laborando en la ciudad de Pisco, región Ica. Hasta el año pasado laboré en la región Huancavelica, pero quiero fortalecer mi competencia en lo que es comunicación como quechua, ¿no? Tengo conocimiento básico y espero fortalecer esta competencia. Estoy seguro que lo voy a lograr.
Así es, maestro. Muy bien, maestro, admira. Exacto. Solo va a depender de nosotros, colegas, ¿no? De cada uno de nosotros, el compromiso, la asistencia puntual, porque si un día de repente ya no pueden asistir, nos vamos a desligar, ¿no? Entonces, esa clase que ya se ha hecho, ya no se puede repetir por uno ni por dos, ¿no? Sino que la idea es que la asistencia puntual. Otro es también las palabras que estamos aprendiendo, voy a practicar con mis niños, algunos que ya trabajan en zona rural, voy a estar practicando, voy a poner de repente rótulos en mi salón para no poder olvidarme, en mi casa, en mi dormitorio, en mi sala, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo se escribe? O sea, quechua, colegas, no es como inglés. Quechua se escribe tal como estamos pronunciando. Eso no cambia. En cambio, en inglés, pues, ¿no? Se pronuncia diferente, se escribe diferente. Pero en nuestra quechua, esa es la facilidad de que cómo estamos pronunciando y tal como estamos pronunciando, se escribe, colegas, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a interactuar, ahorita vamos a empezar con las clases, entonces voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Buenos días, maestra. Maestra, buenos días. Preséntase, Buenos maestra, días, disculpe. maestra. Disculpe a usted más bien, no podía activar el micrófono. Buenos días, colegas, con todos. Yo soy pues la maestra María del Carmen. Soy de Huamancaca Chico. Actualmente vengo laborando en la UGEL Pichanaki. Y pues yo me encuentro en el nivel intermedio. También me gustaría seguir aprendiendo porque entiendo todas las palabras que hablan, pero a veces no los puedo pronunciar correctamente los verbos. Muy bien, maestra María del Carmen. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Sí, algunos ya saben de repente hablar, entender, pero la escritura es lo que les falta. Y eso vamos a fortalecer. ¿Ya? Voy a Gracias. compartir mi pantalla, ¿ya? Muy bien. Acá nos dice, hay en Shamusha Kapakui, Japan Yachachimasikuna, Kai Nuna Shiminta, Parla Kunanchipa. Ajá, bienvenidos, colegas, con todos. Dice, ¿no? Hoy vamos a hablar en nuestra lengua originaria, dice, ¿no? Muy bien. Pero antes de eso, yo les voy a cantar una canción en quechua. Y me van a escuchar atentamente ustedes y les voy a preguntar, a ver, ¿de qué se trata la canción? ¿A quién le estamos cantando? ¿Ya? Kanan Takishun. Sencillo puncho, huancayino ni llanta. Sencillo puncho, huancayino. Y maiki wan milanka manki, yami chalanka shaiki. Picha suta lulipawan. Sencillo puncho, huancayino. Y maiki wan milanka manki, yami chalanka shaiki. Picha suta lulipawan. Hina hina kasarakuy, hina komodakuy, asway kitapis upyashacho, shatay kitapis mallishacho. Hina kasarakuy, hina komodakuy, asway kitapis upyashacho, shatay kitapis mallishacho. A ver, ¿les gustó la canción? Sí, maestra. Maestra. Sí, maestra, estaba bonita la canción. Sí, maestra. Ahora, ¿de qué se trató la canción? ¿Han podido entender esa partecita? ¿De qué se habrá tratado la canción? La canción, misita, se trataba de que le cantas a un joven donde le dice que le va a abrigar con el joven tiene su poncho sencillo y que la chica le va a
abrigar con sus polleras. Ajá, ¿y de dónde era el joven, dice? De Huancayo. Ajá, de Huancayo, muy bien. Porque la chica le dice, ¿con qué me vas a abrigar si tu poncho está muy sencillito? Le dice, ¿sí o no? Sí. Yo sí te voy a abrigar. Picha, ¿cuánto es? 5 polleras. 5, ajá. Después, ¿qué más? Suta. 6 Frutas. polleras, ajá. Con 5 o 6 polleras te voy a abrigar, le dice la chica, ¿sí o no? Sí. Exacto. Entonces, ¿a quién le canta? Al joven huancayino. Al joven huancayino. ¿Qué palabras más usuales hay en la canción que han podido escuchar? Asua, de la chicha. Asua, el de la chicha. ¿En Andamarca venden asua, sí o no? Sí. Rico, ¿no? Shakta y kitapis mayishacho, dice, ¿no? Entonces, shata, ¿qué cosa es? La shakta, La pues, ¿sí o shakta. no? Claro, ahí le Que no dice, va a probar o que no va a comer ni su shakta. Dice. ni va a probar ni va a tomar su chicha, dice, ¿no? Sino que la chica está muy dolida porque el chico ya no va a estar con ella, por eso la chica le canta, cásate, cásate, ¿no? Hazte los preparativos igual. No voy a probar ni tu chicha, no voy a probar ni tu shakta. Así lo ha dicho, ¿sí o no? Porque de hecho el huancaíno se habrá fijado en otra chica, ¿sí o no? Y la chica, por muy dolida, ya le canta esa canción, ¿sí o no? Esa es la interpretación de la canción. Muy bien. Entonces, nuestro propósito de esta sesión va a ser, hoy vamos a conocer entonces y vamos a aprender el alfabeto quechua huanca, donde generalmente conocemos por Achala huanca, ¿ya? Achala huanca, el alfabeto quechua. Basta que nosotros vamos a conocer bien el alfabeto quechua huanca, es como decir, como Ave María, sí lo vamos a poder escribir y pronunciar también, ¿no? Entonces vamos a conocer bien nuestro abecedario, que es la hacha jalahuanca. Acá estamos presentando. ¿Ve? Quechuahuanca, el alfabeto quechuahuanca chajala. Entonces, ¿qué nos quiere decir entonces? Esto es el conjunto ordenado de letras que sirven para representar los sonidos de quechua huanca, más que nada los sonidos. A ver, ¿cuántos tenemos? A ver, vamos a contar, a ver, participaciones, por favor. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántas grafías? ¿Con cuántas grafías se trabaja? 23 grafías. Solo con 23 grafías se trabaja en nuestra quechua huanca. Los demás ya no necesitamos, ¿no? Solamente con 23 grafías. Entonces, ¿cuáles son? Ahí tenemos la A alargada, el vocal alargada, ¿no? Ahí estamos che, chi, ahí está la H, I, la I vocal alargada, K, L, L, M, N, N, P, R, S, sha, shi, sha, T, U alargada, la vocal U alargada, W, Y. Ahora, me podrían decir, a ver, ¿qué letras no hay en este alfabeto de quechua? Vamos a hacer acasito para que se den cuenta ustedes, ¿ya? A ver, ¿qué letras no habrá? La E, la O. Ah, ya, la E, después la O, ¿qué más? C, Ok, G, C, G, G, J, G, G, ya, J, ¿qué más? La Z.
Ok, Z. ¿Qué más? Faltan. Vamos observando. ¿Qué más? B. La X. Muy bien, X. ¿Qué más? La D de dedo. Acá faltan la V. ¿Hay V o no? También falta, ¿sí o no? La D también. D. Ajá. Ya. En castellano, ¿con cuántas letras del alfabeto trabajamos? En castellano, con 29, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero acá solamente con 23 grafías, ¿ya? Entonces, para aclarar esto, acá, A sí se utiliza. La A se utiliza. Acá tenemos con celestito la A alargada, ¿sí o no? La A alargada. ¿Están viendo ahí? Sí, ¿no? A alargada. En quechua, al terminar la escritura en una oración, un diálogo, una pregunta, ahí es lo que vamos a utilizar las dos vocales alargadas, ¿no? Para, voy a poner acá, para dar la tonalidad. Se usa eso, ¿ya? Para dar la tonalidad. Todo lo que quieren preguntar me van a preguntar, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar al término de una oración. Al después, cuando ya les explico todo esto, vamos a formar oraciones para que ustedes se den cuenta en la utilización de la vocal alargada. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Ahora sí. Ahora acá, ¿no? Chi, ¿no? Cha. Cuando suena cha, tiene que estar con su apostolcito. Si no, acá está con rojito. Y si no tiene ese apostolcito, que es un guión, ya no, en quechua no se dice guión, se dice apóstol, ¿no? Entonces, ese guión, cuando no hay, va a sonar cha. Pero cuando ese guioncito está puesto el apóstol, va a sonar cha, ¿no? Cha va a sonar, ¿no? Ay, no, cha, así, cha, ¿no? Cha, con su apóstol. Pero si no, va a sonar sin eso, cha, ¿no? Ya no va a ser chopi, chancha, no va a decir chancha, va a decir, ya no suena igual, ¿no? Entonces esto con su apóstolcito va a sonar cha, ¿no? Pero sin apóstol, ya cha, nomás va a sonar, ¿no? Claro, con cha también se escribe en quechua, pues, ¿no? Pero generalmente para que suene como cha, tienen que poner el apóstol. ¿Estamos bien? Sí, ¿no, colegas? ¿Está claro ahí? Colegas. Miss, Sí, maestra. yo en cuanto al sonido lo escucho igual, entonces pienso que con el apóstrofe en el sonido es como una A alargada, un cha con A alargada. No, en cha no es alargada. En alargada, por ejemplo, yo puedo decir en qué momento vamos a utilizar la alargada. Imam shutiki, maipi shaimunki, anicho kayanki. Para esas cosas voy a utilizar la vocal alargada. ¿Ya? Para las preguntas, maestra. Para las preguntas y para los diálogos. También en una oración sí vamos a utilizar la alargada, ¿no?
En oraciones también vamos a utilizar. Ahorita vamos a practicar esas oraciones para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Generalmente, las vocales alargadas se hacen preguntas para diálogos, para formar también oraciones se utiliza, ¿ya? Las vocales alargadas. Maestra, una consulta. Ya, dime. Usted menciona que las vocales alargadas, por decir, se utiliza como para hacer preguntas. Imam Shutiki para la pronunciación, o también lo tenemos que escribir así, Imam Shutiki, así alargado en la escritura. Ah, ya, muy buena pregunta. Como les decía, tal como se pronuncia en quechua se escribe. Tal como se pronuncia. Por ejemplo, Imam Shutiki, por eso nuestra quechua, huanca, es dulce, es agradable. Por ejemplo, si yo le digo, Imam Shutiki María, ¿cómo me notas? ¿Amarga, sí o no? Y me dirán, pues esta señora está amarga, ¿por qué me va a preguntar así? Me dirán, sí o no. Pero si yo le digo, Imam Shutiki, ay sí, María, Imam Shutiki, o si le digo, Mamacha, Imam Shutiki, ¿no? ¿Sí o no? Señora, ¿cómo te llamas? Le estoy diciendo. O sea, tengo que preguntarlo con algo agradable. Entonces, ese vocal alargada le voy a utilizar para dar la tonalidad. Para dar esa tonalidad, ese dulce para que suena nuestra quechua. Pero también se escribe igualito, tal como suena, voy a escribir. No cambia. ¿Ya? ¿Está claro? Ya, maestra, gracias. Ok. Ahora sí, cha, con eso ya está, ¿no? Con apóstol tiene que sonar cha. Si no tiene apóstol, no suena cha. Si no tiene apóstol, va a sonar cha. Entonces, ya, por ejemplo, ¿qué le diría? Yo le diría, ¿no? Chanchata apamui. Pero si yo estoy escribiendo con cha, que estoy pronunciando con cha, pero si lo escribo sin apóstol, chanchata apamu, ya dice otra cosa, ¿sí o no? Ya estoy hablando chancha, ya pues, ¿no? Es del cerdo, hembra me estoy refiriendo, ya, ¿no? Entonces ya está mal hablado, pues, ¿no? Entonces, sin apóstol así va a sonar, pero sí, cuando yo quiero chanchata apamu, entonces estoy diciendo, tráeme la latina, ¿no? Entonces, eso estoy refiriéndome yo con el chan, cha, pero si no le pongo apóstol no va a sonar igual, ¿no? Entonces, cuando yo hablo cha, entonces al escribir tengo que poner el apóstolcito. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a pasar acá. ¿Qué letra es? Acácito, ¿qué letra es? Hola, hola. H. H. Por ejemplo, la H lo reemplaza a la J. Acácito le voy a poner la H lo reemplaza a la J. Eso quiere decir entonces, hatun, hatun, grande. Ya no va a ser así, pues, hatun, ya no. Entonces la H lo reemplaza a la J. Entonces todo hatun va a escribir entonces a grande. Toda palabra que suena con J, ¿con qué le voy a escribir entonces? H. Con H, exacto. Con H le voy a escribir. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, maestra. Muy bien, hasta ahí está claro. Luego, I, la I sí, se escribe normal como suena. La I alargada, nuevamente. ¿No? Imam Shutiki, Mai Pishaimunki.
Ahí, para eso se utilizan las vocales alargadas para dar esa tonalidad. K, lógico, pues K no hay C, entonces causai, por ejemplo, causai. Causai, ¿qué cosa es? Vive, vivir, ¿no? Vivir. Entonces, causai. K lo reemplaza a la C, como decimos tradicionalmente a la C de casa, ¿no? K. Todo lo que suena con C al pronunciar le voy a escribir con K, porque en quechua, en el abecedario quechua huanca, no existe la C de casa. Porque no están viendo acá, ¿sí o no? No hay, pues, no hay, no existe. Entonces, le voy a reemplazar con K. ¿Está ahí alguna pregunta, colegas? ¿Está claro? Sí, maestra. Muy bien. Otro. L, L, eso sí, normal. Va. M, N, Ñ también. P, R también. S. Acá, por ejemplo. Shuitu. ¿No? Shuitu, shukshu. Shuitu. Ahí normal. Ahora este, sha. Shamuy. Ahí sí, ¿no? Shamuy. Ahí va a estar con su apóstol, pues. Shamuy. Ahí sí, ven, dice, ¿no? Con su apóstol. Shamuy, para que diga, ¿no? Pero al pronunciar yo también tengo que pronunciarlo bien. Shamuy, cuando digo, ya es otro. Pero en quechua tengo que pronunciarlo bien. Shamuy, ahí, ¿no? Shamuy, ahí, ¿no? Ahora T, normal, la U y la otra vez la U vocal alargada. La U vocal alargada ya es igualito para dar la tonalidad. Voy a escribir siempre para hacer preguntas, diálogos, oraciones. La W. La W, ¿no? La W intermedio se pone huaca, por ejemplo, acá, ¿no? Intermedio al inicio también, ¿no? Huaca, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Huaca, estoy poniendo. Entonces, ahí estoy utilizando la vocal alargada. Huaca, ¿qué es? Vaca. Claro, pues, ¿sí o no? Ahí estoy utilizando la vocal alargada. ¿No? Ahora, la Y también se utiliza, ¿no? Eso también se utiliza. Eso sí, normal al término, ¿no? Eso va a ir al término de un verbo. Taqui. Ahí está, de taqui. Por ejemplo, mikui. Ahí está, son verbos, ¿no? Para esos casos voy a utilizar entonces yo la Y, ¿no? Entonces, esos aspectos, entonces, ahora ya están conociendo el alfabeto quechua huanca. Entonces, no todos voy a utilizar como en castellano, sino solamente voy a trabajar en quechua huanca con 23 grafías nada más. Y como hemos visto acá, han cambiado algunas cosas, ¿ve? ¿No? Lo reemplaza, ¿no? Causai, ¿no? Causai, ¿ve? La W tiene que ir al medio, pues, ¿no? Como la U, ¿no? Nunca en quechua no puedo poner al escribir la U, la vocal U en medio, no existe, tampoco al escribir, ¿no? Algunas, causai, ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo escribo acá, claro, suena igual, pero está mal escrito, causai, ¿ve? Causai. Es que vocal con vocal nunca pueden ir. Ahorita vamos a ir aclarando según que vamos empezando, ¿no? Vocal con vocal nunca puede ir juntos, ¿no?
Entonces, así. ¿Hasta ahí está bien? Colegas. Sí. Ya, muy bien. Entonces, acá, los consonantes. ¿Cuántos consonantes tenemos? A ver, vamos a revisar eso. ¿Cuántos consonantes tenemos? 15. 15 consonantes. Según estoy leyendo, 15. Exacto, son 15. Está bien, son 15. Vocales cortas, ¿cuántos tenemos? 3 vocales cortas y también 3 vocales alargadas. Con eso se trabaja en quechua huanca. 3 vocales cortas y 3 vocales alargadas. Semiconsonantes, semivocales. ¿Cuáles son entonces? W y Y. Esos son semiconsonantes. Te lo voy a escribir en quechua huanca. Hasta ahí. Pero si nosotros... Sí, dime. Y otra, Fermina, una consulta. Yo he estado llevando cursos de quechua huanca y, bueno, quisiera saber de repente que me quede la duda, ¿no? Sobre el uso de la Q, porque yo llevé y me dijeron que la Q sí la usaban para alargar vocales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la palabra, a ver, un ejemplo acá, justo acabo de encontrar mis apuntes. Wawiyumi, por ejemplo, ¿no? Wawi, la yu, y después de la u, la q. Entonces, me dijeron que el uso de la q es para alargamiento de vocales. Wawiyumi, después de la u, la q. Wawi. Así. Wawi, la yu. Después de la wi, la yu. Y después de la u, la q. Por ejemplo, no es un ejemplo que encontré. O sea, siempre le ponen la Q. Para aclarar esto. Gracias. Gracias, maestra. Esto vamos a aclarar. Wabiyumi. A nivel huancayo, que digamos a nivel de Junín, le han interpretado de que la han chancanizado, para aclarar bien claro. Los que trabajan en Concepción, creo que ya deben saber quién ha aclarado, quién la ha chancanizado eso, que el profesor Lucho Sánchez, ¿no? Y que en una reunión a nivel de Junín, todos los docentes que ya sabemos que muchos años trabajamos ¿no? con clase de quechua, hemos tenido reunión, pero él nunca da la razón. ¿Por qué lo chancaniza? Porque tiene su esposa chanca y lo chancaniza. Esto lo ha metido y nadie se está de acuerdo con esto. Entonces, si por A o B ustedes están viendo con esta Q, es como si estaría mudo, no lo van a hacer caso, ¿no? Es mudo. Wawiyumi, wawiyukmi. Este Q va a sonar como la G de gato. Wawiyukmi, ahí como chanca, ¿no? Por ejemplo, Wawiyukmi, ahí dicen los de chanca, ¿sí o no? Entonces, eso lo chancanizó, pero eso no está aprobado. No está aprobado, ¿no? Pero nosotros los huancas netos no utilizamos la Q, ¿no? Y si hubiera eso, ustedes en un texto lo miraran, entonces como que lo van a hacer como mudo, ¿no? Como mudo. Por ejemplo, he visto en su texto de Lucho Sánchez, decía así, ¿no? Ima Shutiki, decía, ¿no? Ay, he visto, ¿no? Por eso muchas veces hemos discutido con él, ¿no? ¿Por qué lo chancanizas? Le decimos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo chancaniza? Porque su esposa habla chanca y a veces lo jala para que dicta quechua huanca, entonces lo chancanizaron. Pero si ustedes están viendo nuevamente, les digo, ustedes lo van a hacer como mudo, no va a existir, ¿no? Como mudo. Es como la H muda en castellano, no, igualito van a ustedes usarlo eso al leer también, ¿no? ¿Está aclarado? Sí, Atachi, gracias. Ya, Maestra, disculpe, pero en la escritura sí también utilizan, por ejemplo,
A ver. Ya. ¿Cómo que, Por ejemplo, maestra? en la palabra ayu, entra la Q. Ayu en quechua Ajá, huanca, ayu, ayu en quechua huanca perro, es el perro. solamente, ajá, es así nomás en quechua huanca, ayu. Nosotros no decimos ayuk, no decimos ayuk, ahí está sonando ya como ayuk, ahí. Nosotros, por ejemplo, en quechanca, así escriben ayu, No, profesor, ahí, antes de la U. Ajá, así. por eso. Aljo, aljo, dice ahí. Nosotros al ayo decimos así nomás, no decimos aljo. Al perro le decimos ayo, así nomás. No decimos por eso, la escritura bien escrita es así, de ayo. Ya no se utiliza Q en quechua huanca, ¿no? Y además, esta Q no está aprobado para utilizar en quechua huanca todavía, ¿no? Aunque el año pasado en la evaluación de lengua originaria le habían puesto y la mayoría de los docentes empezaron a quejarse, ¿no? Esto no está así, los que conocen, pues, ¿no? Entonces se quedó en discusión y se ha hecho llegar al ministerio, al evaluador del ministerio que vino, entonces para que eso no debe existir la Q, ¿no? Entonces este año no lo sé, pues por eso yo les estoy aclarando. Si en realidad ustedes lo están viendo en un texto, entonces ayo nada más, eso va a ser como mudo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy viendo así, ¿no? Ayo, así, ¿no? A ver, así me decías, así, ayo, ¿no? Pero igual, como muda suena, ¿sí o no? Esto. Porque yo les digo, si ustedes están viendo así, esto ya no le van a hacer caso que está con rojito. Ayo no más va a sonar. En cambio, en quechua no, ayju. En chanca, eso suena ayju. En quechua chanca al perro le dicen ayju. Nosotros no decimos ayju, nosotros decimos ayu, nada más. Por eso les he dicho, le ha chancanizado. Debe ser bravo dormir con una chanca, pues sí o no. Huanca y chanca duermen, entonces la han chancanizado. ¿Sí o no, colegas? Entonces, eso es para aclarar, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Maestra, entonces en el, ¿cómo se llama? En el quechua huanca no usamos la Q, pero en el chanca sí. Entonces, si nosotros vemos, no estaríamos hablando de quechua chanca, ¿no? Y lo cual Exacto. no No está mal. hay, no hay. Ujú. Y si lo miran, es como decir, como mudo, no le hagan caso. Ajá, si lo miran, ¿ya? Si en un texto ustedes le están viendo a leer, no le hagan caso, es como mudo, lo van a pronunciar, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, maestra. Maestra, una consulta. Es cierto, ¿no? En el examen que dimos, las escrituras son así, con el uso de la Q, pero Ajá. ahora usted dice que tenemos que omitir. ¿Y qué pasa en el caso de la escritura? Por decir nosotros al escribir, ¿lo tenemos que escribir sin la Q o también utilizando la Q? Porque yo pienso que los evaluadores califican tal cual el texto también nos están dando, nosotros tenemos que escribirla. Exacto. ¿Qué cierto habrá? Porque el año pasado yo también soy evaluadora de quechua, ¿no? El año pasado ese problema hemos tenido en la UGEL Satipo. En la UGEL Satipo todos los docentes de quechua cuando hemos tenido la evaluación de escrita, todos han reclamado porque mucho Q había. Entonces ahí estaba el ministerio, se hizo llegar una carta al ministerio, la han escrito todo para que saquen esa Q. Pero qué es cierto ahora habrá, no se sabe, ¿no? No se sabe todavía, porque el ministerio esa vez se ha comprometido a decir, sí, tienen razón, esto no está, ¿no? Y hemos tenido varios docentes de quechua huanca que somos reconocidos, entonces hemos tenido reunión, entonces hemos dicho que debe validar sacar la Q, porque nosotros no somos chancas, hemos dicho, ¿no?
Entonces quedó, pero ahora qué cierto habrá en el examen, no se sabe todavía, ¿no? Y si habría, entonces yo les voy a avisar porque ya nos van a comunicar, ¿no? Entonces ahí sí, vamos a practicar utilizando la Q, ¿no? ¿Está claro? Ya, mis. Muy bien. Entonces se trabaja entonces con 3 vocales cortas, 3 vocales alargadas y 2 semiconsonantes que se llaman semivocales. La W y la Y, ¿no? Ahora otro. Acá yo le estoy poniendo otro es, vamos a utilizar, antes de pasar en esto, vamos a practicar nosotros, eso es lo que teníamos duda, ¿no? Era acá, ¿no? Entonces vamos a practicar justamente utilizando las vocales alargadas, ¿ya? Vamos a practicarlas utilizando las vocales alargadas, pero con palabras cortas para que ustedes puedan familiarizarse, ¿ya? A ver, con preguntas, a ver, pero con participación de ustedes, ¿ya? A ver, ¿quién me puede hacer una pregunta? Yo voy a escribir acá. A ver, participaciones, por favor. Imanuymi kayalkanki yachachikuna. Muy bien. Imanumi kayalkanki. Ahí sí, ve. Imanumi kayalkanki. Pero acá también, Imanum kayalkanki yachachikuna. Ahí ve. O sea, yo voy a saber, o sea, más o menos me voy a dar cuenta yo cómo voy a dar ese sentido, esa tonalidad. Por Imanumi kayalkanki, al término nada más voy a utilizar esas vocales alargadas. Al término nada más. Pero al inicio no. Imami shutiki, Imanumi kayalkanki, ¿no? Pero acá como ya hemos agregado Imanumi kayalkanki yachachikuna, ahí sí suena, ¿sí o no? Pero si yo digo, ¿no? Imanumi kayalkanki yachachikuna, Imanum kayalkanki yachachikuna, ya no suena, pues muchos vocales alargadas. Por eso en quechua huanca solamente al término nada más de la pregunta, ¿no? Imanumi kayalkanki yachachikuna. Imanumi kayalkanki yachachikuna, ¿está en qué? ¿Está en plural o singular? En plural. Claro, eso está en plural. Está en plural, ¿no? En castellano, ¿qué quiere decir? ¿Cómo están, colegas o maestros? Maestros, dicen, yachachikuna. Ajá, Pero si maestros. nosotros vamos a decir colegas, yachachimasi, cuna, diría, ¿sí o no? Okay. Claro, ajá. ¿Cómo están maestros? Dice, ¿sí o no? Claro, ¿cómo están maestros? Ahora, por ejemplo, yo quiero decir, a ver, acá. ¿Cómo están colegas? Ahí sí, ve lo que hemos dicho acá. Imanumi kayalkanki yachachimasi kuna de, ¿sí o no? Ahí sí, ve. Imanumi kayalkanki yachachimasi kuna, porque colegas estoy diciendo, ¿no? Ve, Imanumi. Entonces, ahí estoy utilizando el apóstrofe, ya, cha. A ver, ¿quién me lo puede leer lo que está con rojito? A ver, vamos a leer, a ver. Para pronunciar, a ver, vamos a leer.
Vamos a leer, a ver. Maestra Elsa, ¿podemos leer? Sí, maestra, pero agrándelo un poquito más, como estaba. Ya, ahora sí. Ya. Imanumi kayarkanki, ya shashi masikuna. Ya, cha. A ver, nuevamente. Imanumi kayarkanki, ya shashi masikuna. Ya, muy bien. A ver, así. Ya está. Chaupi. A ver, maestra Elsa, chaupi. Shaupi. Cha. Es como si, a ver, todos vamos a practicar como se metiendo la lengua al paladar. Chaupi, tiene que sonar así. Cha, cha, cha. Ahí, chaupi. Shaupi. Ajá, ahí. Porque si no va a sonar chaupi y es otra cosa. No van a poder escribir. La pronunciación tiene que estar fluida en quechua para que puedan escribir tal como suena. Si yo voy a decir chaupi, ay, esto es con su, ya en mi mente va a ser, esto es con su apóstol para que suena chaupi. Pero si yo digo chaupi, no voy a poder escribir. ¿Qué será chaupi? No hay chaupi, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tengo que pronunciarlo bien. A ver, ¿quién más quiere participar? A ver, Edith Rosales. Chaupi. A ver, otra vez. Chaupi. Cha tiene que sonar chaupi, no. Chaupi, chaupi. Miss, ¿yo puedo participar? Miss, disculpe. Sí, todos van a participar, pero Ya. uno por uno vamos a practicar. A todos les voy a llamar. Ya, Miss, gracias. Sí, sí. Chaupi, a ver, Edith. Chaupi. Otra vez. Chaupi. Mete tu lengüita hacia arriba, hacia tu paladar. Chaupi, ahí vas jalando la lengüita hasta que te salga. Chaupi. Porque, mira, tiene que practicar esa partecita, Edith, vas a practicar hasta que te salga, ¿ya? Esta letrita escríbele y póngale en tu cuarto donde que puedas y miras, practicas, ¿ya? Esta parte. A ver, un ratito. Miss, dijo que usted suena el cha. Cha, está con su apóstol. A, P, después chi, como niños de primer grado, ¿ya? Tu, cha, te, ti, to. Eso practiquen, ¿ya? Hasta que les salga. ¿Está con su apóstol, sí o no? ¿Están viendo el apóstol? Porque la máquina no pone grande, ¿ya? Cuando está con su apóstol, tiene que sonar cha. Cha, te, ti, to, chu. Así como yo estoy sonando. Porque si ustedes van a decir cha, chaupi, ya no. O sea, no van a poder escribir. Entonces, no es, por ejemplo, en una evaluación, ¿no? Les va a decir, a ver, ¿dónde se encuentra la vaca? Acá hay una figura, que la vaca está dentro del maíz. Entonces, en quechua, dígame, chaupi, van a decir, ya, ahí nomás les va a decir, ¿no? Pero esa partecita tiene que sonar bien, chaupi. Por eso, esta partecita que dice cha, che, chi, cho, chu, practiquen, escríbenlo como un rótulo ahí, diario, cha, che, hasta que salga, ¿ya? Edith, por favor, ¿ya? Ahora, a ver, ¿quién más está? Yo, Miss, un favorcito para ver si estoy pronunciando bien. Disculpe. Ya, muy bien, mío, no se preocupen. Ya, ahora sí. ¿Puedo pronunciar? Es chaupi. Sí. Chaupi. No, cha. Mete tu lengua hacia tu paladar. Chaupi. Ya, chaupi. Nada. Chaupi. Chaupi.
Chaupi. A ver, cha, che, chi, cho, chu, dime. Cha, che, chi, cho, chu. Chaupi. Ahí, Miss. Chaupi. No. Chaupi. Ah, ya. Esa partecita tiene que ¿Ya? sonar cha, cha. Chaupi. Ahí ya va sonando, pero tienes que practicar. Chaupi. Ah, ya tengo que Ajá, ahí. arrastrar la cha, ¿no, Miss? Arrastro. Chaupi. Exacto. Chaupi. Así. Creo que sí, ¿no, Miss? Para practicar. Sí, tienen que Gracias. practicar. Cha, cha, Gracias. cha. Practiquen, ¿ya? Ya, muy misita, bien. gracias. Ahora otro, vamos a practicar. Esa partecita, cha, che, chi, cho, chu, pónganse todos los días a practicar, practicar, practicar. ¿Ya? Cha, che, chi, cho, chu. Cha, che, chi, cho, chu. Ahí. ¿Ya? Otro, a ver, ¿quién más quiere participar? Yo, maestra. Ya, a ver. Chaupi. Nuevamente. Chaupi. Ajá, chaupi, ahí, chaupi. Como dice la colega, un poquito arrastrando. Chaupi, chaupi, ahí. Cha, che, chi, cho, chu. Ajá, así. Van a practicar. Cha, che, chi, cho, chu. Clarito tiene que salirles. ¿Para qué? Para que ustedes en una evaluación de oral pronuncien bien, para que ustedes en una evaluación escrita escriben bien, porque quechua les he dicho, se escribe tal como se pronuncia, ¿no? Entonces, si ustedes dicen chaupi, no van a escribir bien, ¿no? Entonces, ese es el trabajo para que ustedes, hay palabras que van a pronunciar bien, pero hay como estas, la cha, no van a pronunciar bien. Eso tienen que practicarlo, ¿ya? Cha. Otro, ¿quién más? Gracias, colega. Otro, ¿quién más? ¿Otro? ¿Quién más quiere participar? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, ¿quiénes más están? ¿No? Ya todos han participado, maestra. Acá no ha participado Admir. Admir, a ver, por favor. Admir. Aló, maestra. A ver, Admir. Dándome cuenta, estoy en inicio, en cero, maestra. Acá escuchando. Ya, a ver, Admir, pronuncia a ver cómo te sale. A ver, maestra, como estoy con el celular no veo lo escrito, maestra, creo que estoy con... No veo nada. No veo nada. ¿No ves nada? Estoy con mi celular, maestra, estoy en un espacio incómodo, no veo, en sí no veo. Ya. Muy bien, pero vas a... Agrándalo usted mismo y se va a ver. Ya, otro, a ver, Admira, está con celular. A la próxima. Ya, Chachi, ¿puedo participar? Sí, participa. Ya, voy a leer todo lo que está con rojito. Exacto. Imanumi kayalkanki yachachi masikuna chaupi cha che chi cho chu. Muy bien. Así tiene que sonar, colegas. Vamos a practicar bien claro. Cha. Basta que ustedes escuchan o está con cha, entonces en la mente se les va a venir. Esto es con apóstol para que suena cha. Pero si en mi pronunciación no estoy pronunciando bien, estoy pronunciando cha, entonces no lo voy a escribir bien. Entonces, el trabajo, ¿cuál es? Practicar hasta que me salga cha, che, chi, cho, chu. ¿Ya? Eso van a familiarizarse bastante, porque si no, no vamos a poder escribir bien. ¿Ya? Muy bien. Otro colega ya, ahí nomás termina o alguien que más falta participar. Misita, es en la oración, ¿no? Una pregunta, no es una oración, recién vamos a hacer oraciones. Ya, no estoy buena en la práctica, pero puedo intentarlo, misita, y usted me corrige, ¿ya? Si fuera tan amable. Claro, estamos para ayudarlo acá, colegas, ¿ya? Con confianza ustedes tienen que resolver sus dudas acá, porque en la práctica, porque si no vamos a pasar a otro tema
y sin que ustedes lo entiendan bien, no está bien. Ya, aunque sea nos demoramos, pero tienen que salir bien con sus dudas, ¿ya? Sin duda ya tienen que irse, ¿ya? Ya, Ya, muy misita, bien, voy a, escuchamos. las frases voy a tratar de hablarla. ¿Ya, mis? Un favorcito, me corrige, por favor. Ok. Ya. Imanumi, Kayalpunki, ya, Chachimaxi, Kunai. No sé si lo pronuncié bien, mis, estoy en el celular. A ver, nuevamente, ¿Ya? a ver, despacio, a ver. Ya, mis. Imananumi, Kayalkanki, Sha, Chachimansky, Kuna. Ya. Imanumi Kayalkanki, Imanumi, Yachachi, Masi, Kuna. La vocal alargada es para dar la tonalidad. Tiene que sonar así. Imanumi Kayalkanki, Yachachi, Masi, Kuna. Ya, mi ya. Yachachi, Masi, Kuna. Ahí, a ver. Yachachima, Kuna. Imanu. Un ratito mismo voy a calentarlo. Estoy en el celular. La señal no es buena. Discúlpenme. Despacio, a ver. Ya. Imanumi, Kayalkanki, ya, Chachimasi, Kuna. Ya, la vocal alargada te olvidaste. Kuna. Ajá. Imanumi Kayalkanki, Kuna. Ya la tengo que alargar. Ya mismo. Por eso acá está la alargada. Cuando son sí, doble A. Exacto. A ver, nuevamente. Ya, misita. Imanumi, Kayalkanki, ya, Kachimansi, Kuna. Ajá. Imanumi Kayalkanki, ya, Chachimasi, Kuna. Ahí, ¿no? Chachimasi, Kuna. Entonces tenemos que practicar esa parte. Exacto. A ver, ahora, esta es lo que está al final, la que está con rojito. Ya. Chaupi. Che, chi, cho, chu. Tiene que sonar cha. Cha, che, chi, cho, chu. Ya, ahora metiendo tu lengüita hacia el paladar. Tiene que sonar cha, cha, cha. Tu lengüita para arriba. Tu lengüita para arriba. Ya. Cha, sha, che, shi, sho, shu. Ya. Ahora, la tarea de ustedes es para la próxima clase, va a ser entonces practicar, a los que no les ha salido bien, tiene que salir cha, che, chi, cho, chu. Pongan un rótulo en su cuarto y practiquen, ¿ya? Antes de dormir, al levantarse, no sé en qué momento pueden practicar cha, che, chi, cho, chu. Cha, che, chi, cho, chu. Ahí, hasta que salga, porque si no, no van a escribir bien, no lo van a leer bien tampoco, ¿ya? ¿Está claro el compromiso? ¿Cuál es entonces? A practicar esa parte, ¿ya, colegas? ¿Está bien? ¿Algo, maestra? Sí. A ver, maestra, no veo, pero he escuchado la participación de la maestra y puedo repetir lo que mencionó. A ver. Cha, che, chi, cho, chu. Tra. Cha, che, chi, cho, chu. Ahí. Cha, che, chi, cho, chu. Ahorita entonces, Admir, tienes que practicar. Tiene que salir así como suena. Cha, che, chi, cho, chu, porque está con apóstol. Cuando está con su apóstol suena cha. Cuando no está con su apóstol, va a sonar cha, che, chi, cho, chu. Pero está con su apóstol. Tiene que sonar cha, che, chi, cho, chu. Eso. ¿Para qué? Para que ustedes escriben bien también. Y pronuncien bien también. ¿Ya? Entonces, practicar. Les tiene que salir. ¿Ya? Ya, A ver, esa parte. A ver,
Esta parte, a ver, le voy a poner con negrita. Ya, con negrita lo que está. A ver, ¿quién me puede decir? Está con su apóstola. Shamuy. ¿Qué más? A ver, otra vez. Shamuy. Ajá, Shamuy, ahí. Shamuy. Shamuy. Ajá. A ver, ahí. Shuitu. Shuitu. Shuitu, ¿no? Shuitu. Shuitu, muy bien. A ver, otro, ¿quién más puede leer? A ver, yo mis. ¿Ya? Shuitu. ¿Qué más? Shuitu. El otro, esta partecita, esto. Shamuy. Ajá, Shamuy, muy bien. ¿Otro? Yo, misita. Ya. Shamuy y Shuitu. Ya, muy bien. ¿Otro? Shamuy, Shuitu. Ajá, muy bien. Ese Sha tiene que estar con su apostolcito. Shamuy, Shuitu, ¿no? ¿Otro? Muy bien. ¿Otro? Yo mis. ¿Ya? Chamuy, chuituy. Chamuy, chuituy. No. Chuituy. Shuitu nada más dice. Ah, ya. Shuitu. Chuitu. Shu tiene que ser. Chuitu. Chamuy. Shamuy. Igualito. Chamuy. Shamuy. Chuituy. Chamuy. Chuituy. Ajá, ahí vas a practicar eso también, ¿ya? Ya, Hasta que te salga bien. Shamuy, Shuito, eso. Chamuy, chuitu. Ajá. Chamuy, chuitu. Ajá, muy bien. Chamuy, chuitu. Ya, misita, gracias. Muy bien, ya tiene que salirles. ¿Otro, a ver? ¿Otro? Yo mis. Ya, muy bien. Chamuy, chuitu. Ajá, ahora sí, Shamuy, Shuito. Muy bien. ¿Otro? Yo, maestra. Ya, a ver. Shamuy, Shuitu. Shamuy, Shuito. Muy bien. ¿Otro? Ya, Yashachik. Ya. Shamuy, Shuitu. Ajá, muy bien. En la mente igualito les va a venir. Si dice, ven, Sham, ese quiere decir Shamuy, entonces con su apóstolcito. Tiene que estar con su apóstol para que suene Shamuy. ¿Ya? Shamuy, Shuito, ahí. ¿Ya? ¿Otro? Maestra, una consulta. ¿Por qué arriba en Sha, She, Shi se escribe con la C y cuando escribes la palabra está con la S? ¿Dónde, mamá? O sea, acá arriba en Shaupi, Sha, She, Shaupi. Shamuy o Chaupi. 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 Chaupi está con la C, con la H y con su apóstol. Así va a sonar cha. Cha. Cha va a sonar Y así. es Sha, ¿no? En cambio, cuando no tiene su apóstol, ese tilde, va a sonar cha. Pero como ya tiene tilde, eso se llama en quechua apóstol, va a sonar cha. Cha. Sí, Chao. va a sonar cha. Ajá. Cha, Y el che, de así. es normal, Shaupi, ¿no? Shamuy. Shamuy también está con su apóstol, para que suene Sí, sha. Shamuy. Ajá. Shuitu, también que está con su apóstol, ¿no? Ya, maestra. Ajá. ¿Otro? ¿Ya eso es todo? Sí. Maestra, y el Sha sin apóstol, ¿cómo sonaría?
Sin apóstol, o sea, generalmente en quechua huanca se pone para que suena shamuy con queche con su apóstol va. Ajá. Con su apóstol. Generalmente, claro, también va a haber, pero no hay muchos sin apóstol. La mayoría con su apóstol va en quechua huanca, ¿no? Con su apóstol va la mayoría. No hay casi nada sin apóstol. Shamuy es con su apóstol, Shuito con su apóstol, Shapu con su apóstol también, ¿no? Ajá. Sha, she. O sea, hay una diferencia. Sha, esto es, ¿no? Sha, she, chi, sho, shu. ¿Dice ahí sí o no? A ver, léenle eso. Sha, she, shi. Shi dice, ¿sí o no? Sha, she, shi, sho, shu, ¿sí o no? En cambio, esto con su apóstol, a ver si va a sonar igual. Sha, she, a ver, shi, sho, shu. A ver. Esto yo lo voy a hacer con rojito, lo que tiene apóstol. Vamos a diferenciarlo ahí. ¿Cómo suena? Sha, she, shi, sho, shu. ¿Dice ahí, sí o no? Así como se pronuncia. Sha, she, shi, sho, shu. Shapu. Entonces, shapu escribiría yo, pues, así nomás, pues, ¿sí o no? Shapu. ¿No? Pero, shapu. Entonces, esto va a sonar así, pero. Shapu, shapu, ¿no? Acá. Sha. Esto con su apóstol suena sha. Esto suena sha. ¿Entendido ahí? El que está de negrito va a sonar sha. El que está de abajito con rojito va a sonar sha. ¿Entendido? Hola. Colegas. ¿Están ahí? Maestra, Sí, ¿quién maestra. dijo que significaba chaupi? Chaupi, medio. Medio o también centro. Ahí. Ajá. Entonces, sha, she, shi, sho, shu. Ahora acá, sha, she, shi, sho, shu. A ver qué lea es lo que está de rojito. Vamos a practicar. Sha, she, shi, sho, shu. Ahí tiene que sonar así. En cambio, el de arriba que está con negrito, sha, she, shi, sho, shu. Entonces, ¿no? El otro sí. En quechua generalmente se utiliza sha, shang, sha. ¿No? También, ¿no? Shang, sha. ¿No? Entonces, sha, she, shi, sho, shu. Se utiliza, ¿no? Se pronuncia sha, she, shi, sho, shu. El otro, sha, she, shi, sho, shu. O sea, hay una diferencia. Por el apóstol cambia, ¿no? En cambio, cuando no le ponemos apóstol, sha, she, shi, sho, shu. Cuando lo ponemos apóstol, sha. Ahí sí, ¿no? Shaya. Ahí, ¿no? Shaya. También ahí, ¿no? Y ahí es la diferencia. Sin apóstol, con apóstol suena diferente. ¿Está bien? Sí, ¿no? Colegas. Ahora sí. Acá ya. Los saludos. A ver, para ustedes los saludos van a practicar para la próxima clase. ¿Está bien? ¿Ya? Colegas, ¿están bien? Ya, maestra. Los Sí, saludos, maestra. ya. Los saludos.
Y a la próxima clase vamos a tocar este tema con los saludos. Y de poquito a poquito vamos a alargar haciendo oraciones con los saludos, ¿ya? Ahí dice los saludos más usuales en quechua. Imanuya, hola. Imanuyam kayanki, ve acá. Imanuyam kayanki, ¿cómo estás? Tuki muyun, buen día. Ayin muyun, buenos días. Ayin chisinkuy, buenas tardes. Ayin tuta, buenas noches. Hama ya kuna, despedidas, ¿no? Entonces, eso vamos a practicar. Si nosotros sabemos los saludos más usuales, entonces vamos a alargar de poquito a poquito nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, eso vamos a practicar. Acá generalmente estamos poniendo acá, kutimuna cama hasta mi retorno. Kutimuna cama mamá y hasta mi retorno mamá, dice, ¿no? ¿Esto van a practicar o conmigo lo hacemos? Colegas. Acá hay varias clases. Con usted, maestra, el otro nomás hay que practicar. Ya, muy bien. Entonces, esto lo borramos, ¿ya? Ya está. Ya está, esto ya está. Hasta mi retorno, hasta tu retorno. Esto ya sí. Entonces, conmigo vamos a practicar esto. Ya, ahora sí vamos a practicar. Ya. A ver, acá vamos a practicar. Con nombre vamos a hacer ahora, ¿ya? Con nombre. Esos son los saludos, vamos a practicar. El primer saludo que dice, Imanu Yami. Ajá, ahora vamos a practicar eso entonces. Imanu Yami Kayan. Pero si yo quiero hacerlo con nombre, lo puedo poner nombre, ¿sí o no? Imanu Yami Kayanki. A ver, ¿a quién le pregunto? ¿De quién es su nombre? A Elsa, a ver, le veo primero a Elsita. ¿Qué le diré? Imanu Yami Kayanki, Elsa. Ahí sí. ¿Dónde se pone la vocal alargada? De antes les he explicado. ¿Dónde se pone la vocal alargada? Al final de Elsa. Exacto. Imanu Yami Kayanki, Elsa. ¿Sí o no? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cómo estás, Elsa? ¿Cómo estás, Elsa? Claro, pues. Elsa, ¿qué me dirá? En quechua. Allin mi kaya. Allin mi kaya. ¿Sí o no? Ahí también está la vocal. Allin mi kaya. Allin mi kaya. No, pues no. Amargo, ¿no? Entonces, ¿qué me dirá Elsa? Estoy bien. Esa vamos a practicar ese diálogo, ¿ya? ¿Qué más dicen? Tukimuyun. Ajá, tukimuyun. ¿Qué le diré? Acá, a ver quién me puede. Tukimuyun, buen día. Allin muyun, buenos días. A ver, allin muyun. Maestra, una consulta. Ahí en la pregunta, en la primera pregunta que hizo ahí dice Imanuyami Kayanki, Elsa. Ajá. En otro curso nos dijeron que se escribe Imanuyam Kayanki, no es Imanuyami. Así. Ajá. Imanuyam, también igual. Igual suena. Imanuyam Kayanki, Elsa. Ajá, Imanuyam Kayanki, Elsa. Acá también, ¿no? Allinmi, eso sí, Allinmi Eso Kaya. sí está bien. Ajá, estoy eso bien, sí. ¿no? Ahora, Allin Muyun, Elsa. ¿Qué le estoy diciendo ahí?
Buenos días, Elsa. Buenos días, Elsa. ¿Sí o no? Buenos días, Elsa. Ajá. Después, ¿qué más viene? Alguien chisincuy, buenas tardes, ¿no? Alguien chisincuy, Elsa. ¿Qué le estoy diciendo? Buenas Tardes, Elsa. tardes, Elsa. ¿Ve? ¿Qué más viene? Allí tuta ya será, pues. Ve, allí tuta. Ajá, acá. Allí tuta, Elsa. ¿No? Buenas noches. Ya está, ¿ve? Buenas noches. Ah, acá, jamaya. Ese es despedidas, pe, ¿no? Así. Jamaya. Ve, jamaya. ¿Qué será despedidas? Chao. ¿Sí o no? Jamaya, chao. Si yo pongo acá, Kutimunakama. ¿Qué le estoy diciendo? Kutimunakama. Hasta mi retorno. ¿Sí o no? Kutimunaikama. Kutimunaikama. Hasta tu retorno. Cambia, ¿ve? Hasta tu retorno. ¿Ve? ¿Me entiende? Entonces, esta partecita, el trabajo es, tenemos que practicar bien hasta que salga bien. Ya, esta partecita. Ahora, para la próxima clase, vamos a practicar todos los saludos, hasta tu retorno, mi retorno. Todos esos saludos nos vamos a familiarizar y para formar nuestras oraciones. Maestra, hasta tu retorno es Kutimunaukama. Kutimu hasta Kutimuna y Kutimu, a ver, Kutimuna y Kama, ese es, muy bien. Kutimuna y Kama. ¿Ya? Entonces, esta partecita tenemos que tener bastante en cuenta. Más que nada, cuando nosotros pronunciamos bien esta palabra, sí nos va a salir bien, ¿no? Sí nos va a salir bien, ¿no? Entonces, colegas, para la próxima clase vamos a entonces practicar eso. Y a la próxima clase ya vamos a empezar con las, más que nada, terminar todos los saludos y luego ya vamos a entrar en formar oraciones con todos los artículos posesivos y luego en singular, plural, ¿no? ¿Ya? Utilizando los verbos. Pero para eso les tiene que salir bien, de poquito a poquito. Ahora ustedes, yo les voy a hacer acá nombres, ¿qué palabras más usuales quieren aprender para que practiquen acá y para que ustedes interactúen también con sus estudiantes? Vamos a anotar acá palabras más usuales que quieren aprender. Colegas. Hola. ¿Nada? ¿O sí? Uy, ¿a dónde se han ido? ¿Colegas están? Sí, maestra, está. Sí, mi. ¿Qué palabras? Sí, Díctenme. acá estamos. Díctenme, ¿qué palabras más usuales quieren aprender para que se lleven a su casa y que aprendan ustedes? Ya acá van a venir un poco familiarizados con esas palabras. Presta atención. Ajá, ¿Cómo? niños, presten atención. Pero palabras cortas hasta que se familiaricen bien.
Presten atención. Miren niños, ya, miren niños. Acá, Acapacuna Licamoy, dice, ¿no? Acapacuna Licamoy, van a decir, pues, ¿no? Miren niños, ¿no? ¿Qué más otro? Vamos a cantar. Vamos a cantar, ¿no? Takishun. Ve, con el apóstol, ve, Takishun, ve, shun. Vamos a jugar. Ya, vamos a jugar. Vamos a jugar. Ausashun. Ausashun. ¿Ve? Ausashun. ¿Qué más? Vamos a comer. Vamos a comer. Mikushun. Mikushun. ¿Ya ves? Eso van a... Cuaderno, libro. A ver, vamos a leer. Vamos a leer. Ahí posen ña, wincha, shun, ña, wincha, shun. Ahí está, ¿ve? Vamos a escribir. Vamos a escribir. Kilhashun. Kilhashun, ¿ve? Kilhashun, estoy diciendo, vamos a escribir. Kilhashun. ¿Qué más? Vamos a hablar. Limashun. Ay. ¿No? Esas cositas van a conversar con sus niños. Ahora, por ejemplo, nombre de animales. ¿Qué animales hay en su comunidad? Pongan rótulos en su comunidad para que se familiaricen ustedes. ¿Qué más hay? Oveja, vaca, pollo, A gallina. ver, vaca. ¿Qué más hay? Pollo. ¿Qué más hay? Caballo. Oveja, chancho. Ya, chancho también hay, ¿no? Sapo. Sapo. Alpaca. Alpaca creo que es lo mismo. Oveja, ¿no? Oveja. ¿Qué más hay? Burro. Caballo. Caballo, ya está. Gallina también habrá, ¿no? Serpiente. Ya, serpiente. Todo eso van a poner ustedes un rótulo para que se familien. Huaca. Huaca. Chiushi. Chiushi. O chipchi también, ¿no? Chiushi o chipchi también igual, ¿ya? Caballo. Uywa. Uywa. Puchi. Sapo. Lachak. Oveja. Uwish. Burro. Asno. Gallina. Waipa. Serpiente. Amaru. ¿Qué más hay? Paloma. Paloma. Pulpay. ¿Qué más hay? Cuy. ¿Hay cuy o no? Ratón o rata. También, ¿no? Cuy. Akash. Akash. Rata. Rata es ukush.
Ya está. Todo eso que en cada clase vamos a dar una relación para que ustedes se familiaricen, ya practiquen. Y ahora, si ustedes quieren, con estas palabras pueden estar formando oraciones, los que ya más o menos saben. ¿Por qué les digo? Porque quechua todo es práctica. No practican, no, lo dejan ahí. A la próxima semana nos vamos a encontrar. Se van a olvidarse. Pero tienen que practicar todo lo que hemos hecho. ¿Ya, colegas? ¿Está claro? Ya practiquen, pongan rótulo ahí, entonces ya de poquito a poquito. Yo les voy a tomar la canción, les voy a escribir y les voy a mandar. Esto va a estar, colegas, en la página ya de AdMills y van a entrar ahí les voy a mandar toda esta sesión que hemos hecho. ¿Ya, colegas? Entonces les espero a la próxima, a ver qué hora es, vamos a fijarnos. A la próxima semana les espero, ¿ya? 9 en punto, por favor, ¿ya? Entonces a practicar, ¿ya? La pronunciación no les ha salido bien, ¿ya? Entonces a practicar. Muchas gracias, colegas. Gracias, Maestra, buenos días. buenos días. Buenos días. Gracias. Misita, buenos días, Misita. ¿Puede colocar de los saludos? No lo pude tomar captura de los saludos también. Ahí está ahí. Ya. Gracias, Misita, para guardarlo. Muy amable. No que esté con el celular y tengo que estar agrandando. Gracias, Miss. Okay, ya. Los saludos por la próxima. Todos vamos a saludarnos entonces en quechua a la próxima. La clase el día sábado. Ya, muy bien. Sulpaya Tachimasikuna. Gracias, Miss. Gracias. Un abrazo. Vayan con Dios.